para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Padre de la gloria, en este momento te damos gracias porque nuevamente podemos estar en tu presencia, regocijándonos en medio de tus alabanzas. Queremos pedirte que recibas cada una de estas alabanzas, cada una de estas oraciones, como un aroma de incienso y de olor grato delante de tu trono, porque nuestro corazón quiere agradarte, quiere demostrarte todo nuestro agradecimiento, porque ciertamente reconocemos que tus misericordias se han manifestado en cada una de nuestras vidas. Asimismo te pedimos para que tú nos fortalezcas para continuar en este camino de fe, porque reconocemos, Señor, que hemos sido grandemente bendecidos. A ti la gloria, la honra, el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, me lo puede quitar, y como no me
empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de necesita más de ti, necesita más de ti. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Así es, amado Señor, queremos darte las gracias porque ciertamente nos has traído una tierra donde fluye leche y miel, donde hemos podido ver tus misericordias cada día de nuestras vidas. Queremos en este momento pedirte que coloques en nuestro corazón la sabiduría necesaria para seguir agradándote, Señor, para seguir bendiciendo tu nombre cada día de nuestras vidas. Queremos asimismo pedirte que sigas tú fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, para que podamos tener la certeza de que tú, Señor, bendices cada día de nuestras vidas. Hoy alabamos y exaltamos tu nombre. Queremos pedirte que tú te glorifiques en cada una de las situaciones que tus hijos viven, probando así que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, y que en ti podemos confiar. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad.
adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. En este momento, Señor, queremos darte las gracias por la vida del apóstol Álvaro, el apóstol Ruth, la familia apostólica y este ministerio donde tú has colocado nuestras vidas. Te damos las gracias porque reconocemos la autoridad que tú has depositado en cada uno de ellos. Gracias por estos siervos que has levantado para edificar a tu pueblo. Asimismo, en esta mañana queremos pedirte por la vida del pastor Leonardo, porque reconocemos que tú, Señor, lo has dispuesto en esta casa para que cada uno de nosotros sea confrontado con tu palabra. Hoy queremos pedirte que esa palabra que tú vas a entregar se vuelva rema en nuestro corazón. Te pedimos también que sea ese fuego, Señor, que consume todo argumento y todo aquello que se ha levantado en contra de ella. Te pedimos también que sigas siendo tú, Señor, el que nos guía y el que nos conforta con ella. Hoy te damos las gracias, a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu poderoso nombre. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Padre eterno, tu poder y tu gracia sobre nuestra vida. Señor, te pedimos que tú nos ministres tu palabra de verdad, que tú nos alumbres con tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leamos acá la palabra de Dios para todos. Dice: es tan inmensa la alegría que sentimos ante Dios por ustedes que no es posible agradecerle lo suficiente. Seguimos orando mucho por ustedes, día y noche oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para mantener muy fuerte su fe. Bien, este es un pasaje en el que el apóstol Pablo
habla acerca de la condición de los creyentes de Tesalónica, ¿sí? El apóstol se lo percibe a lo largo de estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, muy satisfecho, muy contento, porque las noticias que recibía de estos creyentes de Tesalónica pues era que estaban bien, muy bien, ¿sí? Dice que tenía noticias de parte de Timoteo, es decir, Timoteo fue enviado por el apóstol Pablo para traer noticias acerca de la iglesia en Tesalónica. Y dice que cuando volvió a Pablo le trajo noticias buenas porque le habló acerca de la fe de los tesalonicenses y el amor. Es decir, dos aspectos fundamentales que Pablo quería saber cómo estaban en esos dos aspectos, porque usted sabe que esos son los dos aspectos más importantes para nuestra relación con el Señor, ¿sí? La fe y el amor. Esos dos aspectos son claves y son en esos dos aspectos en los que pueden presentarse dificultades. Por ejemplo, en cuanto a la fe, podríamos hablar de la firmeza en la fe. Cuando ésta se pierde, puede presentar dificultades en la relación con el Señor. Y también el amor. El amor, cuando se pierde, también causa. También entonces cuando la fe, cuando el amor se pierde o disminuye, también causa unos efectos nada deseables en los creyentes. Tal es el caso de la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dice: pero tengo contra ti que has caído de tu primer amor. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Cuando el Señor se refiere a cada una de las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Entonces dice que tiene contra ti Dios que has dejado tu primer amor. Entonces son esos aspectos, la fe y el amor, aspectos en los que podría evaluarse el estado, la salud del creyente. Cuando el apóstol Pablo envía a revisar cómo estaban los tesalonicenses, envió a Timoteo y le trajo buenas noticias, ¿sí? Y además le trajo buenas noticias porque le dijo que ellos se mantenían firmes en la fe y firmes en el amor en medio de gran tribulación y aflicción. Es decir, esta es una iglesia que recibe mucho elogio de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice que se siente como con el deseo de agradecer a Dios por lo bien que están los tesalonicenses, porque a él lo llena de gozo. Es decir, él como ministro del Señor, como líder espiritual, sentía satisfacción al oír que sus discípulos, la gente que había sido ganada por él en el Evangelio, pues estaban bien. Eso es algo que sentimos todos los que estamos en una posición de liderazgo espiritual. Es decir, para nosotros debería ser, y lo es, que muy satisfactorio ver un buen estado de fe en la gente y de amor con el Señor, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, a pesar de eso, el apóstol Pablo dice que lo que puede hacer es orar día y noche para poder ver su rostro. Es decir, el apóstol dice: me siento tan agradecido que estoy orando de día y de noche al Padre, a Dios el Padre, para que me permita volver a ver vuestro rostro, ¿sí? Es decir, Pablo quería nuevamente viajar a Tesalónica y ahí participar con los creyentes que allí estaban, ¿sí? Para que veamos vuestro rostro, dice en el capítulo 10. Y completemos lo que falta a vuestra fe. Y me llama la atención de que a pesar de que las noticias que recibió de Timoteo son buenas y muy satisfactorias, a pesar de eso, él habla de completar lo que falta a la fe de los tesalonicenses. Entonces aquí surge una pregunta, y es: ¿la fe puede estar incompleta? Sí. Y la respuesta es sí, puede estarlo, ¿no? Una persona que cree y que cree en el Evangelio de salvación es salva, recibe ese regalo de la salvación
¿le faltaría algo más a esa persona? ¿Sí? O ya por haber recibido el mensaje de salvación y creerlo, ¿sí? El mensaje del Evangelio ya es suficiente y podemos decir que no hace falta nada más. Bueno, esto que encontramos aquí junto con otras escrituras nos enseña o nos indica que sí es necesario añadir a la fe un proceso de edificación para que esté más completa, ¿sí? Porque aquí dice, y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes están bien, pero me encantaría ir donde ustedes están y de esa manera poder, con lo que yo sé y con lo que yo tengo de parte de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Completar lo que falta a vuestra fe. ¿Por qué? Porque ese proceso de completar tenía que venir de la visita del apóstol Pablo, porque él estaba en una posición de mayor conocimiento del misterio de la piedad, ¿sí? Del misterio de Dios y de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos ver estas cartas del apóstol Pablo como una profundización al Evangelio. Es decir, alguna vez lo estuvimos hablando, si nosotros solamente tuviéramos el Evangelio, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podríamos creer en Jesucristo y podríamos ser salvos, ¿sí? Y lo somos, de hecho, cuando creemos el Evangelio. Eso está correcto. Pero entonces, el proceso de edificación que se obtiene de las cartas apostólicas lleva a los creyentes como usted o como yo a estar más completos en la fe, mucho más completos. A eso es lo que quiero llegar. ¿Sí? Y no solamente las cartas de Pablo, sino cada una de las cartas que Dios permitió que estuvieran en el Nuevo Testamento. La carta de Santiago, las 2 o 3 cartas del apóstol Juan, el mismo Apocalipsis que Dios se lo dio a Juan, las cartas del apóstol Pedro, en fin. ¿Sí? Es decir, ¿qué le puede faltar a una persona en la fe si ya creyó lo necesario para ser salvo? Bueno, eso es precisamente lo que Pablo observa que necesitan los tesalonicenses y que estando él frente a ellos podría aportarles, ¿sí? Esto es conocimiento, profundización, firmeza en la fe, estímulo mutuo. Todos esos aspectos, ¿sí?, los necesita el creyente. Conocimiento, doctrina, mucha atención. Conocimiento, doctrina, estímulo en la fe que se produce por ver a una persona que ha practicado la fe, como el apóstol Pablo, y por la participación mutua de la común fe. ¿Sí? Entonces él dice, y completemos lo que falte a vuestra fe, para que veamos vuestro rostro. Entonces el apóstol Pablo está orando para que esto suceda. ¿Sí? Y deja eso en manos de Dios para que, si Dios quiere que eso suceda, suceda. ¿Sí? Bien, entonces, la cosa aquí es, vemos que el apóstol Pablo, a pesar de elogiar a los tesalonicenses, los encuentra que les puede aportar algo que complete su fe, ¿sí?, que enriquezca más su fe. Entonces sí necesita la edificación en la fe. Bien, entonces, si nosotros seguimos profundizando en la Escritura, vamos a encontrar que en más de una ocasión el apóstol Pablo considera esto de la edificación en la fe. Mucha de esa edificación en la fe proviene del conocimiento, la doctrina y el amor. Por eso dice que el amor edifica. Bien. Note usted lo que dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces mire cómo el conocimiento y la doctrina son necesarias para edificar en la fe y completar al creyente en la fe. Entonces estos habían creído en Jesucristo y a este crucificado les había sido predicado Jesucristo por Apolos, ¿sí?
en Éfeso y ellos habían creído, pero no les habían informado sobre el Espíritu Santo. Y entonces ahí vemos que ellos estaban incompletos en su fe. Ahora, ¿es suficiente creer en Cristo para salvación? Por supuesto que sí. Pero para practicar la fe, ¿sí?, ya se necesita un proceso de edificación progresivo que se dé en nosotros para que nosotros estemos en el propósito de Dios. Y eso para lo cual nosotros fuimos asidos por Cristo, también nosotros lo podamos recibir. Entonces dice, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces el apóstol en Hechos 19:1, 2 y en adelante comienza a completarle el conocimiento a la gente y con ello completarle a la fe. Todos los aspectos que forman parte de nuestras convicciones se van incrementando para ser completos. Entonces cuando uno habla de un cristiano edificado, uno va a ver un cristiano que conoce más la doctrina, que entiende más las cosas del Señor, ¿sí?, que está mucho más avanzado en el entendimiento de la voluntad de Dios para él, ¿sí? Y eso deriva, sin duda alguna, en un muchísimo mejor desempeño en la fe, porque conoce las cosas. Bien, entonces vemos que el apóstol Pablo dice, para que completemos lo que falta vuestra fe. Entonces, en el caso de los de Éfeso, en Hechos 19, vemos que lo que les faltaba era conocer acerca del Espíritu Santo y su obra tan importante que tiene una vez recibimos a Cristo. Entonces, el cristiano que no recibe el Espíritu Santo está incompleto, lógicamente. Dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ahora, es posible que lo hubiesen recibido, pero no eran conscientes de eso. Bueno, esto es una posible discusión allí. Entonces, en 1 Tesalonicenses 3, un poco antes, también dice que el apóstol Pablo quiere ir, ¿sí?, pero como él no puede ir, envía a Timoteo, que era una persona de confianza del apóstol Pablo, para que confirmara y exhortara a los tesalonicenses respecto de su fe. Veamos lo que dice, 1 Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmar es ratificar algo que está bien, confirmarlo, ¿sí? Y para que la gente lo crea con más firmeza. Por eso confirmaros es como, en cierto aspecto, se deriva de la palabra firme, confirmar, ¿sí? Y entonces, y exhortaros es aquello en lo que falta, aquello en lo que se ve de pronto que está deficiente algo de la fe. Insisto, esto no se trata tanto de la salvación, sino que como nosotros somos gente de propósito, es decir, yo quiero que ustedes entiendan esto, es decir, todo aquel cristiano que ha sido redimido por el Señor, que recibió el mensaje del Evangelio y está escrito su nombre en el libro de la vida, tiene un propósito de Dios en la tierra. Y en la tierra va a haber un propósito desarrollándose en su vida para que cuando o bien sea levantado por el Señor por medio del rapto, o bien muera, esta persona esté con todo lo que el Señor le mandó a hacer completo, con su rol cumplido y con su propósito desarrollado. ¿Estamos de acuerdo? Eso a nosotros nos pone en la necesidad de disponernos a todo esto que el Señor quiera traer a nuestras vidas, la edificación que el Señor quiera traer a nuestras vidas. Confirmación y exhortación. Y esto también sucede en la iglesia por medio de los ministerios. Usted va a encontrar ahora más que nunca mucho ataque a los ministerios apostólico, profético, pastoral, magistral y evangelístico. A todos los 5 ministerios el diablo los ataca, desacreditándolos, cuestionando su utilidad. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de los ministerios? Se preguntarán las personas. Es la edificación. Y eso está precisamente en Efesios. Usted lo encuentra en Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, esos cargos no se los inventó el hombre, no son del capricho humano, los estableció Dios.
Ahora, ¿para qué? A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, entonces los ministerios perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Eso, si ellos estuvieran perfectos ya, no sería necesario. Es un proceso de perfeccionamiento para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Sí? Eso es fundamental que nosotros lo entendamos, porque también, por ejemplo, pueden surgir ideologías que se pasan por buenas, que cuestionan la utilidad de la congregación, ¿no? Entonces, ¿yo para qué me congrego? Si yo ya soy salvo, yo soy redimido, yo estoy escrito mi nombre en el libro de la vida. Bueno, esto es algo que nos permite pensar que en el cuerpo de Cristo sucederá la edificación, porque dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el ministerio pastoral hace su aporte al creyente, el profético hace su aporte al creyente, el evangelístico hace su aporte al creyente, el apostólico también, todos y cada uno, y el magistral también, el de los maestros. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su utilidad, su función y su objetivo de edificación, de completar lo que falta a la fe. Esto es bien importante, porque entonces nosotros ahí vemos que justifica todo este conocimiento, todo este proceso que en nosotros ya empezó. ¿Sí? Ahora, quien está comprometido con esto es el mismo Señor. Es decir, el Señor no va a llamar a una persona, lo va a sacar de las tinieblas, va a sucederle lo que está en Efesios 2, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No lo va a sacar de las tinieblas y va a dejarlo allí, ¿no? Va a generar un proceso de edificación en él, va a traer, ¿sí? Y por eso es que en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra empieza cuando nos salva, cuando nos saca de nuestro track que vamos hacia el infierno, cuando nos redime, cuando Él pagó por su muerte nuestros pecados y nosotros somos redimidos cuando creemos en el Evangelio. Ahí empezó la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso que acabará cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Donde cuando Jesucristo se manifieste, lo último que se perfeccionará será nuestro cuerpo, como lo hemos venido estudiando. Es decir, ya el cuerpo entrará en el estado de cuerpo glorificado que tiene Cristo. ¿Sí? Finalmente, digamos, ese es como el último desarrollo del proceso de perfeccionamiento. Pero mientras tanto, el creyente que vive en la tierra debe ser edificado para el servicio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como dice Efesios. Para la obra del ministerio, es decir, uno debe ser perfeccionado, ¿por qué? Debe ser perfeccionado para la obra del ministerio, para el propósito de Dios en mi vida, que está dentro de un propósito colectivo general que es predicar su palabra. Mucha atención, si usted todavía no siente que encaja ahí es donde usted debe buscarle. ¿Por qué? Porque el Señor no lo llamó a usted para que usted solamente sea un beneficiario de lo que Él ha hecho en su vida, que puede ser muy grande, ¿no? Como lo es en todos nosotros. Pero el Señor quiere que usted sea útil en el ministerio. Y para algo lo llamó el Señor. ¿Sí? Ahora, bien hemos aprendido de que este perfeccionamiento no se trata de hacer esfuerzos humanos para ser mejor, puesto que eso es una obra de la carne, como lo hemos estado aprendiendo en estos últimos tiempos por boca del apóstol. Si usted es una persona que se está perfeccionando para ser mejor, para ser más capaz, para ser más efectivo, quizá para dejar un pecado, eso, a pesar de pasar por algo muy noble y bueno, es una obra de la carne. No, nosotros no somos perfeccionados por nuestros esfuerzos. El Señor nos salvó estando nosotros muertos y sin que nosotros hayamos hecho nada ni que merezcamos nada, y luego Él va a ir dando lo necesario para la edificación, ¿sí? Por medio de la palabra, por medio de, en este caso, la visita apostólica,
La visita apostólica es importante porque el apóstol Pablo dice, yo le ruego al Señor de día y de noche que me permita ir a vosotros y así completar lo que falta a vuestra fe. Es decir, el Señor sabe a su fe qué le falta y a mi fe qué le falta. ¿Sí? El Señor lo sabe. El Señor sabe perfectamente cuál es mi deficiencia en la fe, que la tengo. ¿Sí? A veces ni siquiera yo la puedo discernir del todo. El Señor sabe. Y mire que yo he visto una respuesta de Dios muy, muy bonita, porque yo he tenido momentos donde le he dicho al Señor, Señor, ayúdame. O sea, siento que con lo que tengo no es suficiente y el Señor ha traído lo necesario para completar a mi fe. A veces ha sido conocimiento, a veces ha sido estímulo de fe, a veces ha sido confirmación, a veces ha sido exhortación, a veces ha sido doctrina que me ha hecho falta. Y asimismo, para con cada uno de nosotros. Esto es relevante porque es nuestro propósito de Dios mientras estamos en la tierra. ¿Sí? Entonces, así nos encontramos una gran cantidad de versos que nos hablan acerca de este proceso. Por ejemplo, en Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo hablándole a los romanos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, deseo veros para comunicaros. La comunicación es necesaria, ¿sí? Porque por medio de ella nosotros recibimos la exhortación, la amonestación, la confirmación, la edificación. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la edificación sucede por medio de el compartir, por medio de la congregación, por medio de la manifestación espiritual de una gracia de Dios sobre una persona hacia otra, ¿sí? También la edificación puede ser mutua, de hermano en la fe a hermano en la fe, como lo somos todos. Yo a veces escucho a algunos de ustedes y me estimulo en la fe, o el Señor me exhorta con lo que escucho, ¿sí? El Espíritu Santo utiliza a alguien para confirmarme, para exhortarme en aquello que puede estar deficiente en mi fe. Bien, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, si el apóstol Pablo va, se edifican los de Roma y también el apóstol Pablo, al ver la fe de ellos, también es edificado. Entonces, vemos que la iglesia, en general, todos los creyentes, tenemos algo que le falta a nuestra fe. Es lo que tenemos en la fe suficiente para ser salvos, ¿sí? A veces, ¿no? Pero entonces, ¿qué le puede estar faltando? Le pueden estar faltando cosas necesarias, aspectos necesarios para estar en una posición de utilidad al Señor en su propósito. Y también de avance personal en todo lo que a la revelación se refiere. Porque entonces si no hubiera proceso de edificación, pues estamos todos completos. Pero sí lo hay y sí lo tiene que haber y es necesario. Entonces vemos en la iglesia, por ejemplo, gente que tiene la fe y que a veces no es consciente de esta necesidad de ser completado en la fe, ¿sí? Y uno como a veces ministro ve la deficiencia y como está en autoridad, en una posición de autoridad para edificar, no para destruir, sino para edificar, uno percibe lo que le falta a la fe. A veces, por ejemplo, a la fe le falta amor, a veces le falta entusiasmo, a veces le falta visión a la fe, ¿sí? A veces le falta doctrina. Mire, cuando a un cristiano le falta doctrina, es muy fácil que caiga en las conductas supersticiosas, que se ven muy comúnmente en la congregación de los hermanos. Uno ve a una persona supersticiosa y lo que más seguramente le falta es doctrina, en la doctrina de Cristo, en profundidad, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hay veces vemos cristianos chismosos, cristianos anímicos, ¿sí? ¿Qué les está faltando? Les está faltando exhortación,
les está faltando confirmación. A veces vemos cristianos desanimados. ¿Qué les está faltando? Les está faltando estímulo. Eso que le falta a nuestra fe es lo que el apóstol Pablo quiere participar y lo que se participa y lo que él sabía que podía darles a ellos. Otros les falta conocimiento. Por ejemplo, un cristiano le puede faltar a la fe cuando no sabe cómo responder ante los cuestionamientos que le hacen los incrédulos acerca de su fe. ¿Cierto? ¿Qué le falta a esa fe? Conocimiento. ¿Sí? ¿Es necesario? Sí, claro. ¿La salvación necesita tantas cosas? No. Pero el proceso de edificación sí lo es. Sí es necesario. Y la firmeza nuestra depende del proceso de edificación. La firmeza depende del proceso de edificación. ¿Sí? Porque mire cómo en la palabra de Dios para todos utiliza la expresión en el verso que citamos. Dice, seguimos orando mucho por ustedes día y noche, 1 Tesalonicenses 3:10, oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para mantener muy fuerte su fe. En otra versión dice muy firme su fe. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo darles todo lo que necesitan. La edificación, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la edificación? Es recibir todo lo que necesitamos para que nuestra fe esté fuerte, firme, y que con ella podamos mantenernos viendo al invisible, mantenernos enfocados en la salvación, avanzando en el propósito de Dios, y que podamos heredar las preciosísimas y grandísimas promesas que el Señor nos vino a dar, ¿sí? Entonces, mire la importancia de esto. Ahora, vuelvo a decir, uno como está en autoridad, y mi labor pues es edificar, uno percibe la deficiencia en la fe de la gente, así como también en mí lo podría percibir una persona que me pastoree, ¿sí? Esa autoridad no es para destrucción, sino para edificación, ¿sí? Es muy importante la autoridad, pero no la entendamos como la autoridad coercitiva, sino una delegación para que la edificación sea sana, porque entonces cualquiera puede edificar y no todo lo que se nos imparte es edificación de todos lados, ¿sí? Sino que debe haber un orden. Entonces mire lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 10:8. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, el apóstol Pablo estaba hablando de su autoridad porque en la iglesia de Corinto había gente que le cuestionaba la autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergüenzo. Si la autoridad que el Señor nos dio es para edificación. Y eso es lo que sucede cada prédica, cada momento en el que los hermanos comparten, ¿sí? Hay proceso de edificación mutua. Entonces, el Señor sabe lo que le falta a usted, sabe lo que me falta a mí. No tenemos que estárselo diciendo, a mí me falta esto, me falta aquello. Solamente hay que mantenerse disponible, dispuesto a ser edificado y entender la necesidad de serlo, porque es que si no somos edificados, si no entendemos la necesidad de serlo, pues no va a suceder nada, ¿sí? Pero el Señor comienza a completar. Esto vamos a orar. Gracias, Señor, te bendecimos, reconocemos tu poder, tu gloria, tu majestad, Señor. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias y tu fidelidad. Padre eterno, recibe tú la gloria y la honra. Gracias por llamarnos a esta esperanza eterna, a tu gloria eterna, Señor. El apóstol Pedro decía, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, a ti te llamó, a mí me llamó, a su gloria eterna. Él nos llamó a una gloria que Cristo tenía antes de la fundación del mundo, a participar de su gloria. Eso es increíble, es grande. Por eso nuestra vida eterna ya comenzó, pero se manifestará la gloria más adelante. La gloria de Cristo. Vamos a participar de la gloria de Dios. Gracias, Señor, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione.
y afirme. Entonces, el proceso de perfeccionamiento, Señor, gracias. Perfecciónanos en nuestras situaciones, Padre Eterno. Padre Eterno, nosotros no podemos hacer ningún esfuerzo por perfeccionarnos en la fortaleza humana, porque en el hombre no hay salvación. A veces no sabemos ni lo que nos falta. A veces pensamos que somos suficientes para honrarte o obedecerte, y no es así. La edificación, la exhortación, el perfeccionamiento que te pedimos es ese que el apóstol Pablo habla, lo que falta vuestra fe, que se complete lo que falta nuestra fe para poder estar firmes, para poder estar en tu propósito, Señor, para ser presentados perfectos en Cristo Jesús, para no estar ociosos ni sin fruto. Sí, Señor. Por eso tu palabra dice, el apóstol Pedro decía, os perfeccione y afirme. También es necesario que, aunque somos llamados, seamos afirmados, establecidos también, fortalecidos. Gracias, Señor. Ministra, Padre Eterno. Te bendecimos, te damos la gloria a ti. Grande eres tú y digno de ser alabado. Te alabo, te bendigo, te reconozco, Señor. Ministranos tu luz con tu verdad. Fluye, Señor, recibe la gloria. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, que tú conoces mejor que nadie. A todos nos falta ser completados en la fe. Puede que no seamos conscientes de esa necesidad, pero a todos nos falta, Padre Eterno. Sobre tus hijos, tus redimidos, aquellos que han creído tu palabra, Señor, ministra y obra para edificación, Señor. Que venga el conocimiento, la doctrina, la edificación en todos estos aspectos. Que con tu amor también seamos edificados, bendito Padre del cielo. Porque cuando las cosas no provienen del amor, no edifican, Señor, sino que destruyen. Cuando la exhortación no proviene del amor, destruye. En cambio, cuando proviene del amor, edifica. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre Eterno. Te damos el honor. Ayúdanos, Señor, en aquellas cosas que no podemos, no tenemos el control, bendito Padre del cielo. Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti, la honra a ti, la alabanza a ti, Señor, el reconocimiento. Que de ti tomamos abundante gracia sobre gracia, Señor. De Cristo tomamos gracia sobre gracia. No es suficiente nuestro esfuerzo, no es suficiente nuestra conducta, aunque parezca excelente, aunque parezca refinado. Te necesitamos a ti, Señor, tu conocimiento, tu verdad, tu vida, tu poder. Gracias, Señor. Te damos el honor, la gloria, Señor. Ahora permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.